Hola, repetir un chiste no tiene gracia, dicen por ahí, pero repetir una caricatura en un periódico 2 días seguidos es un insulto a los lectores. Y sí, la última semana cometimos esa imperdonable falla con una caricatura de la Che que salió idéntica el martes y el miércoles pasados. Y para colmo, idéntica no salió, pues la del martes se alcanzó a corregir un error que había en el archivo inicial, un contemporáneo sin tilde, pero al día siguiente no solo repetimos la caricatura del día anterior, sino que tomamos ese primer archivo con el error sin la tilde en contemporáneo. Parece un mal chiste sin duda. Pero no solo repetimos caricaturas de esta semana, también pudimos causarle un mal día a quienes se ponen en condición para enfrentar el día con una leída e interpretación de lo que dice el horóscopo diario, porque el pasado miércoles repetimos lo que decían los astros para los Tauro y para los Géminis. Les confieso que me sorprendí cuando me reportaron las llamadas a servicio al cliente de suscriptores poniendo la queja. Quien no protestó, pero tenía todo el derecho de hacerlo, fue la ministra de Cultura, Yanay Kadamani, de quien tomamos una cita suya del último Consejo Televisado de Ministros, pero cambiamos sus palabras y quedó diciendo algo medio ridículo. Mucho trecho hay en el significado entre el pecio del galeón San José y su precio, pero nosotros al pecio que ella mencionó lo volvimos precio. Y no suelo traer aquí errores en el cuerpo de los artículos, no porque no sean graves, sino porque son muchos y siempre hay fallas ahí de dedo, errores más bien menores. Pero esta semana voy a romper esa tradición, digamos, por una que cambió todo el sentido de lo que decía el artículo y otra que es un error que sencillamente me saca de quicio. El primer desliz, que hubiera sido menor, simplemente una S que se coló donde no debía estar, fue en un capítulo que publicamos del último libro de Eduardo Lora, en el que en un ejercicio más bien interesante se lanzó a mostrarnos cómo somos los colombianos con base en todo tipo de datos. En ese capítulo que publicamos mostraba cómo se mueven o se perpetúan más bien las élites en Colombia, y uno de esos datos que él desarrollaba era ver dónde se repetían los apellidos tradicionales, y así quedó bien dicho en el primer párrafo de ese artículo que publicamos, donde nos cuenta él que los apellidos de las élites de los siglos XVIII y XIX tienen más probabilidad de aparecer entre las élites actuales. Pero en el párrafo siguiente, ya hablando de la aparición en los centros educativos de élite de cada época, se coló esa S entre de y aparecer, con lo cual la probabilidad quedó más alta de desaparecer, o sea, todo lo contrario de lo que quería mostrar. Lo que sí no puede aparecer en un periódico y muchísimo menos en un artículo en una sección de cultura, aunque parezca una batalla perdida por lo común que es escucharlo y en boca de personas muy prestantes, por cierto, es el verbo haber en el sentido de existir conjugado en plural. Es horrible, es perverso, y fue horrible y fue perverso leerlo en un artículo, por lo demás interesante, en la sección de cultura de nuestro periódico del domingo. Decía: han habido casos extremos. Me destempla solo escucharme repitiéndolo aquí. Ha habido casos extremos, por favor. Siempre, haber en sentido de existir se conjuga única y exclusivamente en la tercera persona del singular para cualquier tiempo verbal. Pero así como me sacan la piedra algunos errores como ese, hay otros que con todo y que los lamento, pues me alcanzan a sacar una sonrisa, y Diego con su jalón de orejas me hizo reír realmente en un post de redes para promover un artículo de un curioso pronóstico que hizo Isaac Newton sobre el fin del mundo en unos cuantos años. Pues lo acompañamos de un titular que registraba el homenaje que se le haría a Margarita Rosa de Francisco en los premios India Catalina. Se va a acabar el mundo, pero menos mal que Margarita Rosa será homenajeada, decía ese jalón de orejas. Y vamos pues con los palabras de don Jairo Alberto. 35 palabras nos inventamos esta semana en el periódico, según él, en el periódico impreso, pero selecciono como la más grave, por el lugar en el que apareció, a una independencia que escribió este caballito en el editorial del pasado domingo. Bueno, no es más, nos vemos, chao.